C'est merveilleux d'être ici, mais je vais parler en français. Sí, la historia que se cuenta aquí muestra una vez más el genio de Einstein, aunque estuviera equivocado en un punto. Pero fue él quien hizo un descubrimiento mayor al descubrir el entrelazamiento, y es lo que les voy a explicar. La conferencia se llama Las dudas de Einstein hasta la información cuántica. Quisiera corregir un poco lo que dijo el inicio de la mecánica cuántica. Fue en 1905 con Einstein, y entre 1905 y 1925 el físico que más hizo progresar las ideas de la mecánica cuántica y que entendió de manera más profunda cómo esta nueva teoría que se está construyendo, ese físico era Einstein. Y los invito a leer Einstein y el Quantum, que explica el rol de Einstein. Era un rol que se conoce mucho porque todos los artículos que se citan aquí yo los había leído, y se subestima muchísimo el rol de Einstein. Es verdad que en 1925, cuando se construye la construcción definitiva de la mecánica cuántica, ahí son Heisenberg, Schrödinger y ya no a Einstein, pero hasta 1925 fue él quien contribuyó más y quien mejor entendió que las ideas que estaban emergiendo eran revolucionarias. Y es útil corregir este tipo de cosas. Como usted dijo, hubo algo paradójico en la actitud de Einstein, porque si fue él quien introdujo la noción de fotones, que es una noción cuántica de la luz, y recibió el premio Nobel por eso, lo que no le gustaba a Einstein era la interpretación que se hace de la mecánica cuántica por Lisbon y por la Escuela de Copenhague. Entonces se apegó a buscar situaciones en las que, creyendo completamente en la mecánica cuántica, aceptando todas las conclusiones de cálculo de la mecánica cuántica, pensaba que el análisis profundo de estas secuencias demostraba no que la mecánica cuántica era inexacta, sino que estaba incompleta, y buscó completarla, y es lo que vamos a ver con la situación Einstein-Podolsky que descubrió Einstein y sus colegas en 1935. Como usted dijo, este razonamiento o esta voluntad de completar la mecánica cuántica se subestimó durante 30 años hasta el premio Nobel en 1964, y gracias a John Bell se pudo imaginar experimentos que podían ilustrar esto. ¿Cuál era la pregunta que hacía Einstein? La mecánica cuántica es una teoría que hace predicciones probabilísticas, es decir, si mando átomos de plata en un aparato que se llama el aparato de Stern, en 50% de los casos van a encontrar que el átomo sale hacia abajo, y hace predicciones más sofisticadas también. 25% va a ser esto, 75% va a ser esto otro. Einstein no tenía problemas con las teorías probabilísticas. Había tratado otras teorías probabilísticas. No había problema en la comprensión de la utilidad de las teorías de probabilidades, pero pensaba que una teoría verdaderamente fundamental no debía ser de probabilidades. Pensaba que las leyes de probabilidades eran una comodidad. Y les doy un ejemplo. En esta pieza hay moléculas de nitrógeno, de oxígeno, que están moviéndose en todos sentidos. Podría describir la velocidad de cada una de estas moléculas,
Pero sería imposible porque hay millones y millones de moléculas. Podemos decir 10% de las moléculas tienen una velocidad inferior a 250 metros por segundo y 30% tienen una velocidad que va entre 250 y 400, etcétera. Es una comodidad, pero pensamos que en realidad cada una de estas moléculas tiene una velocidad. Y Einstein eso era lo que pensaba, ya que el formalismo cuántico es un formalismo probabilístico, significa que hay una descripción más profunda, y esta descripción más profunda, cuando se hace un promedio, se encuentran las predicciones habituales de la física cuántica, y entonces buscó demostrar que había que utilizar esta descripción más profunda, que se llamó descripción con parámetros suplementarios o parámetros ocultos suplementarios con relación a la mecánica cuántica, ocultos porque no están en el formalismo habitual de la mecánica cuántica. Y con lo que les voy a contar, el razonamiento de Einstein, Podolsky, Rosen en 1935 pensó que había la necesidad de eso, pero Bohr se opuso. ¿Cuál es la situación que descubrió Einstein? Aquí la presento correspondiendo a los experimentos que se han realizado con pocas modificaciones con relación a la presentación original de Einstein. Aquí tenemos un fotón que va hacia la izquierda, un fotón que va hacia la derecha. El fotón de la izquierda es en rojo, el de la derecha en azul. En un fotón pueden medir una polarización. ¿Qué es la polarización de la luz? La luz, de manera clásica, es una onda, y en esta onda hay algo que vibra, es el campo eléctrico el que vibra. Y este campo eléctrico puede vibrar en una dirección o en otra, y para medir esta dirección de vibración se envía la onda a un polarizador. ¿Qué hice aquí? A un polarizador que está aquí, y si la luz es polarizada según la dirección privilegiada del polarizador, va a salir por arriba, que se llama +1, y si se polariza de manera perpendicular, va a salir hacia abajo, y si se polariza en cualquier ángulo, una fracción de la luz va a salir hacia arriba y una fracción va a salir hacia abajo. Esto es cuando tengo una onda clásica, una onda macroscópica. Y si tengo un solo fotón, ese fotón va a salir ya sea en +1, ya sea en -1. Y ahí es donde la mecánica cuántica nos hace previsiones probabilísticas. Para una onda polarizada así, la probabilidad de que salga arriba es tanto de 25% y la de que salga abajo 75%, por ejemplo. Estas probabilidades las podemos medir, podemos repetir varias veces el experimento y podemos ver las estadísticas acá, ver las estadísticas del otro lado, y ahí podemos sacar las probabilidades de que salga arriba o abajo cuando el polarizador está orientado de tal manera. Algo mucho más interesante que estas probabilidades simples son las probabilidades conjuntas. Estas, por ejemplo, aquí tenemos la probabilidad P++ para los ángulos, las orientaciones A y B, es la probabilidad de encontrar el fotón en este canal y el fanal 2 en este canal cuando los polarizadores están en orientación A y B. Y también puedo definir la probabilidad P más menos o menos más, etcétera. Y estas probabilidades conjuntas es lo que nos interesa en este caso. El gran descubrimiento de Einstein, porque fue Einstein quien descubrió este entrelazamiento. Insisto en decir que es un genio, porque aquí tiene razón casi hasta el final. Es solo al final donde se equivocó. Einstein descubre en el formalismo cuántico la posibilidad de tener estados que se escriben de esta manera. Aquí tengo que darle explicaciones al público. Van a ver que hay ecuaciones aquí. Si no saben leer las ecuaciones, no se preocupen. Cuando van a un concierto, si no saben leer música, igual
pueden escuchar música. Y aquí yo les pido que si estas ecuaciones para ustedes no las entienden, no voy a cantar, pero les cuento la historia, ¿de acuerdo? Pero mis colegas que saben leer las ecuaciones me escuchan y al mismo tiempo están leyendo. Voy a insistir para que entiendan lo que hay de extraordinario en este estado que descubrió Einstein. X es la dirección del eje que está aquí. Y si logré crear un par de fotones descritos por este objeto matemático, XX, significa que describí dos fotones que vibran así. Y cuando miro el segundo término, YY, si tuviera solamente dos fotones descritos, estarían descritos así. Lo que descubre Einstein es que el formalismo matemático de la física cuántica permite imaginar que tenemos este estado cuántico en el cual mis dos fotones son a la vez. Así, están a la vez, así y asá. Insisto, a la vez, así y asá. Y no les puedo decir los dos están así o están los dos asá, sino que están a la vez, así y asá. Y eso es lo que descubre Einstein. Ustedes dirán, qué raro, pero son fotones. Bueno, pero tienen que entender bien que este estado también es tan raro como el gato de Schrödinger, que a la vez está vivo y muerto. Aquí mis dos fotones están así y así. Hasta aquí ustedes no ven consecuencias extraordinarias, aparte de que no puedo decir son así o están así. Pero van a ver las consecuencias ahora. Es un ejercicio de mecánica cuántica bastante simple, calcular las probabilidades simples o las probabilidades conjuntas si he logrado preparar mis dos fotones en el estado que está aquí. Por ejemplo, la probabilidad simple de tener más 1 y de tener menos 1, estas probabilidades son iguales y son iguales a 1 sobre 2, es decir, 50%. Esto parece aleatorio. Más 1, menos 1 es aleatorio, como una moneda que lanzaría al aire, cara o sello. Igual al otro lado puedo tener, aquí puedo tener en el otro lado, puedo mirar y tengo algo perfectamente aleatorio. Pero las fórmulas que me dicen lo que pasa para las probabilidades conjuntas son notables. Y lo único que les pido es que miren, y esto lo pueden mirar incluso si no entienden las ecuaciones, es que las probabilidades conjuntas P más más y P menos menos valen 1 sobre 2 y las probabilidades cruzadas valen 0. Significa que tengo una fuerte correlación entre los resultados que están a la izquierda y a la derecha. Aquí parece aleatorio. Aquí es perfectamente aleatorio, pero si encuentro más 1 acá, voy a encontrar menos 1 acá. Y si encuentro menos 1 acá, voy a encontrar más 1 allá. Y pueden convencerse de esto cuando vean el P más la probabilidad más menos es igual a 0. Es decir, que si tengo más acá, estoy seguro de que aquí no voy a tener menos 1. Hasta el último momento no se sabe si se va a tener más 1 o menos 1, y hasta el último momento no se sabe si vamos a tener más 1 o menos 1, pero si tenemos más 1 acá y más 1 acá, y si tenemos menos 1 aquí, vamos a tener menos 1 allá. Esto es lo que se llama una fuerte correlación. ¿Qué hacemos con esto? Como somos científicos, estamos obligados a dar evaluaciones cuantitativas de las cosas. No les pido que miren en detalle, pero somos capaces de definir un coeficiente de correlación. Y este coeficiente de correlación se puede definir para cualquier ángulo. Y si se inyecta en la definición este coeficiente de correlación, que es habitual en estadística, que no tiene nada de cuántico, esta definición no tiene nada de cuántico, es una definición estadística habitual en la correlación entre lo que pasa aquí y allá. Pero si inyecto aquí las predicciones cuánticas, esto es lo que me predice la mecánica cuántica, y lo único que necesitamos saber para el coeficiente es que si vale 1 la correlación es total y si vale 0 no hay correlación. Podemos avanzar.
cuando tenemos correlaciones entre dos objetos, hay que buscar una explicación. En todo caso, un físico no cree en la magia. Un físico cree que si hay una relación entre lo que pasa de este lado y de este otro, esta relación debe tener una explicación racional. Y entonces hay que descubrir esta explicación racional. Entonces, yo aquí ya tengo una explicación racional que yo solo puedo hacer cálculos, pero más allá de los cálculos, un número determinado de físicos, no todos, algunos, se contentan solo con tener cálculos, pero hay físicos como yo que quieren tener modelos visuales, imágenes, para guiar la intuición. Y es aquí que nos encontramos con una dificultad, porque si buscamos hacer imágenes a partir del cálculo cuántico que acabamos de realizar, entonces esta imagen nos plantea un problema complicado, porque en realidad el cálculo no fue realizado en nuestro espacio, el cálculo fue realizado en un espacio abstracto que se llama el producto sensorial de la primera partícula de la segunda. Es un espacio matemático abstracto, y en este espacio podemos hacer diagramas, pero no es fácil representarlos o representar lo que pasa en nuestro espacio real. Entonces hay un segundo medio de poder realizar este cálculo, y eso me va a dar una imagen. Y ahí es donde vamos a encontrar cosas interesantes. Entonces, ¿por qué insisto sobre la idea de hacer imagen en nuestro espacio? Tal como lo dijo un gran físico de la física cuántica, H. Pérez dijo: al final, el fenómeno cuántico no pasa en un espacio, eso se realiza o tiene acontecimiento en un laboratorio. Es el espacio real en el que vivimos. A ver, vamos a intentarlo. A ver, veamos cómo funciona. Vamos a pensar que el polarizador que está aquí es un toco más cerca de esta imagen. Vamos a hacer un cálculo en esta parte, y sabemos que el resultado de este cálculo puede ser +1, -1. Y después podemos calcular lo que pasa con el segundo polarizador. Al realizar este cálculo, cualquier libro de mecánica cuántica nos explica cómo se puede hacer este cálculo. Hay que aplicar lo que se llamamos el postulado de la reproducción de onda, y yo puedo realizar este cálculo. Si yo encuentro el resultado +1 en el primer polarizador, inmediatamente después de este cálculo, el estado es XX. Entonces la polarización es X para el primero, es lo que acabo de encontrar, y X para el segundo. Y entonces puedo decir, esto es la polarización del segundo. Pero si por casualidad encuentro -1 para la medida que está presentada arriba, entonces voy a tener Y para el estado de los dos fotones, es decir, que encontré Y en este lado. Después del cálculo voy a tener Y. Y con estas herramientas yo puedo desarrollar mi cálculo, y continúo mi cálculo. Ahí está, y continúo haciendo mi cálculo. Los colegas que saben un poco de física cuántica pueden verificar o ver esto. Esto solo va a especificar lo que yo acabo de contarles. Entonces yo tengo una imagen en mi espacio. Tengo mi cálculo, encontré X, encontré Y, y vemos que es muy correlacionado los resultados. Entonces tenemos una imagen y estamos contentos, pero Einstein no estaba contento con una imagen así, porque tenemos la impresión que en el momento preciso donde hago el cálculo, hay algo que cambia instantáneamente en nuestro lado, con una distancia que puede ser 10 metros, 100 metros, 10 kilómetros. Y ustedes sabemos que Einstein era el inventor de la relatividad, y la relatividad nos dice que nada se propaga instantáneamente, o sea, nadie puede ir más rápido que la luz. Entonces Einstein no podía estar satisfecho con esta imagen. Entonces, cuando vemos esta imagen, cuando vemos que la medida de la primera partícula parece como que influencia instantáneamente a distancia el estado de la segunda partícula, eso es inaceptable para Einstein por respecto a la teoría de la relatividad. Entonces, vamos a bajar los brazos, vamos a abandonar la idea de dar una explicación o entregarnos una explicación. No, si reflexionamos un poquito, decimos, a ver, hay una solución que puede explicar esta correlación a distancia, sin invocar una interacción que iría más rápido que la luz. ¿Cuál sería esta explicación? La explicación consiste en decir que los dos fotones fueron puestos en la misma fuente, tomaron una propiedad
forma común que conservaron durante su propagación. Los dos fotones desde el comienzo fueron polarizados de esta manera y ellos se expanden, y cuando hago el cálculo encuentro la medida y no hay una sorpresa tan mayor, y entonces con los próximos van a ser polarizados de esta manera y por lo tanto ellos se van a propagar igual. Tampoco voy a tener una sorpresa con eso. Y Einstein me dice eso. Entonces hay que completar la mecánica cuántica. Todas estas pérdidas de fotones que están perdidas a sí mismo, objeto matemático cuántico, en realidad hay algunos que van así, otros que van en este sentido, otros que tienen esta forma. Entonces yo debo introducir un parámetro superior suplementario para describir esto. Y a partir de eso, entonces, tenemos la impresión que hemos resuelto el problema. Evidentemente, Bohr no está de acuerdo, porque lo que él escribe sobre este tema es muy obscuro. Entonces da miles de argumentos para los cuales no hay que hacer esto, hay que completar la mecánica cuántica, pero es difícil seguirlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay algo muy interesante que acontece. Hay un debate que va a durar por lo menos unos 30 años, más de 25 años en todo caso, entre Bohr y Einstein. Y finalmente nadie, a excepción de Schrödinger, que es otro físico, nadie más se interesa a este debate. ¿Por qué? Yo creo porque hay que comprender por qué la mayoría de los físicos no se interesaron a este debate Bohr-Einstein sobre si hay que completar o no la mecánica cuántica. La primera razón es que la mecánica cuántica tiene mucho éxito y permite comprender cosas extraordinarias que los físicos no habían comprendido con la física clásica, la estructura de la materia, la solidaridad, la manera como pasan la materia emerge de la lumera, absorbe la luz, en fin. En realidad comprender muchas cosas extraordinarias que había sido difícil entender hasta ahora para la comprensión de los físicos. Inclusive si es un poco anacrónico con respecto a Einstein, les indico que la física cuántica nos permitió inventar cosas como los transitorios, los circuitos integrados, los láseres, etcétera. Entonces, una teoría que tiene unos éxitos fundamentales, fenomenales. Pero la razón principal es la siguiente: Einstein nunca se opuso a la mecánica cuántica. Él no se opuso a la manera de hacer los cálculos. Es simplemente la interpretación entrenada por Bohr y la escuela de Copenhague a la cual él se oponía. Entonces, usted es un joven físico, usted hace experimentos, usted tiene los cálculos que le permiten comprender esa experiencia. Usted sabe que hay un debate entre Einstein y Bohr, pero Einstein nunca dijo que la manera de hacerlo no era la correcta. Él dijo, la interpretación de la gente de Copenhague a mí no me gusta, y yo creo que un día no muy lejano tendremos una explicación mucho más específica. Y es por eso que él no se interesó en esto. Y después llega Jane Bell, y en 1964, después de la muerte de Bohr y Einstein, entonces nunca supimos cuál habría sido la reacción de Einstein con respecto a Bell. Esta idea de Einstein es formidable, yo la voy a tomar de verdad, y yo voy a tener en cuenta los fotones que tienen situaciones comunes, como los gemelos que tienen los mismos cromosomas. Eso me permitirá comprender el color de los ojos, las mismas enfermedades, tienen enfermedades genéticas, en fin. Entonces yo admito que mis dos fotones tienen una correlación suplementaria, y para poder entender eso, John Dell realiza un razonamiento, tiene un razonamiento que no es muy complicado. Honestamente, los cálculos hechos por John Bell pueden ser comprendidos por un estudiante de primer año universitario. No es muy sofisticado como cálculo, pero el concepto es muy astuto. Según Bell, lo que se puede fácilmente es construir modelos que dan casi los mismos, que pueden dar casi, yo hice desarrollo que dan casi los mismos resultados que la física cuántica. A ver, tenemos un ejemplo. La previsión de la física cuántica está descrita aquí en azul. Es el coeficiente de correlación que yo había mostrado, el coseno de algo. Y aquí tenemos un modelo muy simple, que es el primero que ustedes pensarían si tuvieran tiempo de reflexionar. Este resultado no es tan alejado del otro. Entonces, trabajando un poco, utilizando las funciones matemáticas
más sofisticada, ciertamente vamos a llegar a demostrar que efectivamente es posible completar la mecánica cuántica. Y entonces, el teorema de Bell, lo que demostró Bell es que en realidad no hay modelos que permitan un acuerdo entre la física cuántica y el modelo variable suplementario para cada uno de los valores. Entonces no va a haber un medio de completar la física cuántica por una teoría local de parámetros suplementarios. Es lo que nos muestra el teorema de Bell. Y entonces ustedes aquí tienen un ejemplo claro. El modelo descrito por la curva roja da resultados interesantes, pero no logra estar de acuerdo con la física cuántica con todos los valores entregados. Eso es lo que quiso demostrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tal como lo dijo, no me acuerdo qué físico dijo eso, si usted tiene algo que está en contradicción con la física cuántica, comience por mirar algo, lo que a lo mejor las hipótesis no fueron razonables, no sé, por eso la física cuántica tuvo tanto éxito. Entonces, tengo que decirles cuál es el resultado esencial del teorema de Bell. Es que ustedes hacen cálculos de correlación. ¿Se recuerdan? Tengo los fotones, tengo los polarizadores. Yo hago cálculos de correlación de resultados cercanos o juntos, tomando en cuenta dos orientaciones hacia la izquierda, A y A', dos orientaciones a la derecha, B y B', y entonces toman los cuadros de posibilidades, bueno, hacen todos los cálculos posibles, A', B', etcétera, y cada uno de estos pares, ustedes miden la coeficiente, ustedes pueden verificar esta cantidad. Aquí tienen 3 veces el signo plus positivo y 1 negativo. Y entonces cuando aparece el negro, quiero decirle por qué Bell era genial, porque tuvo la idea genial que se puede hacer poniendo una cantidad resultando los positivos y los negativos. Bell se da cuenta que si creemos en un colevo del tipo de Einstein, no cualquier modelo en el cual se introducen los parámetros suplementarios, entonces esta cantidad no puede ser más grande que la otra, ni más pequeña que -2 tampoco. Entonces, si tomo las previsiones cuánticas que están descritas más abajo y que yo considero los ángulos que están más abajo, entonces no hay necesidad de haber mucha trigonometría para poder calcular y ver que la previsión cuántica para esta cantidad es 2 raíz de 2, claramente más grande que 2, o es mucho más grande que 2. Ay, mi ratoncito se está moviendo, no sé qué pasó. Bueno, a ver, ahí está bien. Entonces, la física cuántica predice que según su orientación es más grande que la otra, y la física cuántica es más grande que 2. Usted sabe que por lo menos para este tipo de orientaciones no hay ningún modelo de variabilidad escondido o que sea oculto para obtener este resultado. ¿Y qué hacemos con esto? Entonces, comenzamos a comprender el debate entre Bohr y Einstein, que era al principio un debate filosófico de interpretar las cosas. No es un debate filosófico después de todo. Hay que realizar la experiencia y mirar, ya eso vale -2 o eso vale 2 superior. Y eso se convierte en una pregunta fundamental. Entonces, como yo comencé, les dije hace un minuto, antes de comenzar experiencias así, hay que asegurarse de que las hipótesis que llegan en las desigualdades de Bell son hipótesis razonables, porque si usted hace hipótesis muy locas y usted tiene un conflicto con la mecánica cuántica, no podemos realizar una experiencia para realizar hipótesis un poco locas. Pero si no son muy locas, las únicas hipótesis en las cuales tenemos para demostrar las desigualdades de Bell es el hecho que ustedes admiten que cada uno de los fotones, cuando se van, lleva con él un número de parámetros que van a determinar el resultado del cálculo, y el otro va a tener los parámetros que van a determinar el resultado de la otra medida. Y son 2 parámetros desde un comienzo fueron comunes. Y la segunda hipótesis es que en la cual Bell insiste desde el comienzo, desde su inicio, es que la medida que usted puede realizar en esta parte puede estar despegada de la siguiente, y el resultado de la medida
eso solo dependen de las propiedades del fotón y de la orientación del polo láser que está aquí, pero eso no puede depender de la orientación que está en el otro lado. Es razonable, es hipótesis, pero hay que hacerlo explícitamente. Y de la misma manera deben que admitir que cuando los pares se toman desde la fuente, entonces los dos fotones que van a ser entregados son independientes de la orientación de los polarizadores que se van a ser demostrados más tarde. Es la hipótesis de la localidad. Entonces, para concluir, no sé cómo hay que hacerlo para volver detrás. Para concluir finalmente, para poder tener desigualdades de Bell, hay que... tengo un problema de nuevo. Hay que al mismo tiempo una visión realista y una visión local del mundo, lo que llamamos la visión local realista de Einstein. ¿Qué significa realista? Significa que cuando tengo un sistema aquí, este sistema posee una realidad física, que es el conjunto de propiedades que van a determinar el resultado de las medidas que vamos a tomar. Y local, porque las propiedades del sistema que están aquí están en el sistema, no están repartidas en el resto del universo. Esta es la hipótesis que vamos a poder verificar. Y, perdón, tengo que explicarles esto también. Bell, desde su artículo inicial, había dicho, si hacen un experimento, hay una cosa que habría que lograr hacer. Habría que lograr hacer un experimento en el cual, una vez que los dos fotones se han emitido, ustedes puedan cambiar de manera aleatoria la orientación de los polarizadores que están acá. ¿Por qué? Porque si cambian la orientación de estos polarizadores mientras que los fotones se desplazan, será obvio que el resultado de la medida de lo que pasa aquí no puede depender de la orientación. O significaría que hay algo que va más rápido que la luz. Y al mismo tiempo, si cambian la orientación de los polarizadores después de que los fotones hayan sido puestos en la fuente, está claro que la manera de crearlos no puede depender de la orientación porque habrá cambiado entre tanto. Bell había dicho, si quieren hacer un experimento verificable, tienen que ser capaces de cambiar la orientación de los polarizadores mientras que los fotones se desplazan. Una prueba experimental es posible y cuando el teorema de Bell se publicó en 1965, para la gran sorpresa general, no existía ningún experimento que contradijera las desigualdades de Bell. Por lo tanto, las desigualdades de Bell describen o están en acuerdo con prácticamente todo lo que sea observado en el mundo experimental, incluidos experimentos en los que la gente decía, para entender este experimento habría que utilizar la física cuántica. Sin embargo, en estos experimentos no había correlaciones suficientemente fuertes para ir en contra de las desigualdades de Bell y hubo que imaginar situaciones muy particulares en las que la mecánica cuántica decía aquí normalmente deberían lograr violar las desigualdades de Bell. Se hizo esto, hubo una primera propuesta muy notable en 1969 por 4 físicos que son que se llama CHSH por las iniciales de los 4 físicos que lo demostraron. En los años 70 hubo varios experimentos y estos experimentos tendieron a la mecánica cuántica, pero eran bien diferentes del esquema que les describí. Entonces se necesitaba razonamientos intermediarios para poder comparar los resultados obtenidos con las desigualdades de Bell, y cuando se habla de principios es mejor evitar demasiadas hipótesis intermediarias. Por eso mismo, en 1975 inicié una serie de experimentos que terminé en el 82, en los cuales logré crear pares de fotones muy entrelazados, muy eficaces, y poder hacer un esquema de experimentos cada vez más cercanos de la teoría y de la discusión de los
teóricos. Estos experimentos fueron concluyentes, y luego tuvo una tercera generación de experimentos a partir de 1988 hasta el 2015, con una serie de experimentos cada vez más sofisticados que permitieron por fin demostrar que se puede utilizar el entrelazamiento para demostrarlo, como se lo voy a explicar en un ratito. Sigamos. ¿Se bloqueó? Ahí está. Voy a empezar primero por explicarles en 2 palabras en qué consistía mi experimento. Ven que no es sencillo. Hay un gran cuarto en el cual hay varios láser, átomos que se propagan en una cámara vacía, 3 láser, pero el fondo del asunto es que por primera vez se llega a un nivel particular en el que cuando se ha puesto el átomo en este nivel no tiene opción. Lo único que puede darles es darles el par de fotones que ustedes necesitan. No tiene otra posibilidad más que generar un primer fotón, un segundo fotón, y si logran observar el primer fotón hacia la izquierda y el segundo fotón hacia la derecha, van a poder demostrar de manera bastante fácil, es un cálculo no muy complicado, que el estado de polarización de los 2 fotones es justamente el estado que necesitan. Basta con poner los polarizadores y hacer el experimento. En el primer experimento, que estaba bastante cercano al experimento que habían hecho mis predecesores, había razonamientos indirectos. Sin embargo, había un nuevo punto, era que los polarizadores estaban a 6 metros de la fuente. Y eso es importante, porque cuando había debates sobre el entrelazamiento, había gente que decía: el entrelazamiento es una propiedad del mundo microscópico. Cuando hay un átomo, los electrones están en un estado entrelazado, pero a la escala macroscópica no es así. Entonces, cuando le dice al que comenta esto, le dice: ¿qué significa macroscópico? Y reflexiona: es el largo de coherencia del fotón. En mi experimento, el largo de coherencia era 1,50 m. Entonces pongo los polarizadores a 6 metros y la intricación seguía así. Entonces ya habíamos violado las desigualdades de Bell. Y por primera vez fuimos capaces de tener polarizadores que daban resultado +1 y -1. Antes no había polarizadores así. Primera vez que se lograba. Y este experimento tiene muchas ventajas, pero el resultado es muy cercano de lo que se imaginó Bell. Y una de las propiedades más extraordinarias, aquí están los famosos polarizadores, y van a entender por qué se los muestro. Estos polarizadores, aquí lo ven aquí al medio, hay un fotoedificador que está aquí, y este fotomultiplicador está entre varias capas de pantallas para eliminar los rayos cósmicos, los parásitos radiocósmicos. Esto pesa 15 kilos y el conjunto pesa 50 kilos. Al utilizar este sistema de 4 vías, para mis colegas científicos, la gran ventaja de este experimento es que es autocalibrante, es decir, que ustedes inician la adquisición que dura 15 segundos, toman los 4 números obtenidos y tienen aquí el numerador y el denominador, y no hay ninguna otra calibración, y eso es maravilloso. Es un experimento que se calibra a sí mismo, es autocalibrante, y el resultado está aquí, la cantidad S que debe ser probada. Aquí tenemos los puntos que encontramos en rojo, y la curva verde es la previsión de la mecánica cuántica, un poco sofisticada, toman en cuenta todos los detalles del experimento, y para estos ángulos de aquí o de acá se viola de manera fuerte el límite de más de 40 márgenes de error. Sepan que en Ginebra se publica un resultado si se tiene un resultado que difiere del punto de interrogación de 5 barras de error, diferencias estándar.
Como les dije, Bell nos había dicho, el verdadero experimento que hay que hacer es un experimento en el que habría que orientar o girar los polarizadores mientras los protones se desplazan. Yo tenía 6 metros entre la fuente y el polarizador en mi experimento. Estos son 20 nanosegundos. ¿Vieron los polarizadores que tengo? No vamos a girar un objeto de 40 kilos en menos de 20 nanosegundos. Entonces, la idea que se publicó desde el principio es la siguiente. ¿No quiere avanzar? Vamos. Esto es el polarizador. Entonces, la idea que se publicó, en lugar de hacer girar el polarizador aquí, voy aquí poner un sistema que me va a permitir ya sea dejar pasar la luz así o bien reenviarla acá. Y pongo aquí un segundo polarizador, uno en la orientación A, el otro en la orientación de acá. Como aquí tengo un orientador rápido, el conjunto es equivalente a un solo polarizador que va a volver a prima, y esto en algunos nanosegundos va a cambiar y cada 10 nanosegundos voy de un lado a otro. Por lo tanto, estoy respetando los tiempos. Y el otro lado lo mismo. Y algo divertido es que después de haber pedido a todas las sociedades que me podían fabricar un conmutador de este tipo, sistemas que nunca fueron capaces de fabricar, descubrí que había una manera muy sencilla de hacerlo y además económica, que consistía en utilizar como medio agua. Y puse agua y así logré hacer un conmutador que funcionaba muy bien. A veces en investigaciones hay que ingeniárselas, sobre todo cuando no se tienen los medios. Y hay que ver que en este experimento, que fue un poco más difícil, y en lugar de hacer una prueba de las desigualdades de Bell y encontrar violaciones de 40 desviaciones típicas, después de unas horas encontramos una violación de las desigualdades de Bell de 6 desviaciones típicas. Por lo tanto, no cabe duda, y es primera vez que la causalidad de Einstein estaba puesta en práctica en este experimento. La manera en que se elegía aquí o que se cambiaba aquí o allá la orientación de los polarizadores estaban verdaderamente separadas. Ninguna señal podía ir de un lado a otro del experimento, o esta señal habría tenido que viajar más rápido que la luz. No voy a hablar del tema de que desde entonces se han realizado muchos experimentos. Hay una que es muy divertida y que me gusta citar. Es un experimento que se hizo en 1998 en Ginebra por Nicolas Gisin. Aquí tiene una vista de Ginebra. Las medidas se realizan a 30 kilómetros de distancia. ¿Cómo hace para propagar los fotones de un lado a otro? Nicolás encontró un medio de inyectar los fotones en la fibra óptica y utiliza las redes comerciales de Swiss Telecom, porque los suizos duermen de noche y Nicolas Poisson toma medidas e inyecta esto en las fibras ópticas de las redes comerciales y es capaz de tomar medidas a 30 kilómetros de distancia, y se siguen verificando la violación de las desigualdades de Bell. El mismo año, en Innsbruck, se realizaron medidas similares en fibra óptica, pero experimento un poco diferente. Se elige la orientación de los polarizadores cuando el fotón se está propagando y también encuentra una violación de las desigualdades de Bell y un acuerdo con la mecánica cuántica. Y hay muchas discusiones sobre las ondas, y cada vez que se emitieron objeciones se pudo demostrar de manera experimental que estas objeciones se podían rechazar y que la mecánica cuántica sigue teniendo razón en estos experimentos. Tenemos que admitir que, como lo dijo usted, Einstein estaba equivocada al pensar que había que completar de esta manera la mecánica cuántica. Entonces, cerramos la puerta, se termina el debate entre Bohr y Einstein, y ahí podemos pensar cuáles son las consecuencias.
cuáles son las consecuencias filosóficas o conceptuales. Y créanlo o no, Einstein nos dice cuáles son las consecuencias de que sobre este punto esté equivocado. No crean que Einstein no creía lo que decía, pero razonó por lo absurdo. Dijo, si yo no tuviera razón, esto es lo que habría que admitir, pero le parecía sumamente absurdo porque él pensaba que tenía razón. Les voy a mostrar lo que Einstein había escrito sobre este tema. Estas son las palabras de Einstein. Dice, si no tuviera razón, habría que abandonar la necesidad de la independencia de las realidades físicas presentes en diferentes puntos del espacio, o bien aceptar, y es bastante equivalente, por eso quiero leer las dos, o bien aceptar que la medida en el primer sistema cambia de manera instantánea la situación del segundo. En otras palabras, lo que dice es, si no tuviera razón, entonces deberán aceptar que la realidad física que hay aquí no se desacopla, no se separa de un objeto que está allá. Lo que pasa aquí va a depender de un cambio que ocurre allá y va a depender de manera instantánea. Y esa palabra instantánea no la escribí yo, la escribió Einstein. Debemos aceptar estas propiedades. Algunos llaman estas propiedades la no localidad cuántica, que algo que está aquí parece depender instantáneamente de algo que está allá. Y otra manera de describirlo, que es muy interesante y van a entender por qué en unos minutos, se habla de quantum holism, de holismo cuántico. Dos objetos, aunque estén muy separados, en realidad no están separados, sino que constituyen un todo inseparable. No tenemos derecho a imaginarnos que tengo un objeto aquí y un objeto acá. Tengo un conjunto de dos objetos y van a comprenderlo ahora. Es importante porque estas son las ideas que dio nacimiento a lo que llamamos hoy día la segunda revolución cuántica, que está basada sobre un número de principios cuánticos nuevos. Entonces, al principio, a partir de 1992 y los años que siguieron, un número de teóricos se pusieron a reflexionar sobre las consecuencias de las propiedades extraordinarias de la intricación. En el 92, Freidner, la intricación es algo muy sorprendente y que va más allá de todas las cosas extrañas que se piensan que puede ser que el panaceo de la cuántica. Pero finalmente, cuando él escribió hasta aquí yo me equivoqué subestimando la intricación, ahora yo no la subestimo más. Feynman dice, porque es así tan extraordinaria, entonces vamos a hacer algo nuevo, y propone las primeras ideas de la física cuántica. Entonces, gente como D.N.T. Brazard, que vea la criptografía cuántica, después tenemos la perturbación cuántica, no les voy a decir, si me preguntan les diré, y después la simulación cuántica, que es una actividad extremadamente viva actualmente, que se hace mucho en la actualidad. Hay que ver que la intricación está en la base de casi todas las ideas que se presentan actualmente o que han sido testeadas. Entonces, yo les voy a explicar la criptografía cuántica porque es una consecuencia magnífica si ustedes se han escuchado bien lo que yo he tratado de explicar. La criptografía cuántica, si ponemos aquí, por ejemplo, Alice y Bob son dos amigos, quieren intercambiar mensajes, pero hay un espión que es hay un espión que escucha en las puestas, eavesdroppers, en inglés se llama eso, entonces hay un espía que trata de interpretar todo eso. Para poder intercambiar el mensaje realmente secreto, hay un método que se conoce desde hace más de 50 años, que era inventado por Robert Chambers, del que inventó la teoría de la información, que consiste en One Time Pad, es un sistema que se dice así en inglés. Este método de criptografía consiste en tener para Alicia y para Bob dos series aleatorias estrictamente idénticas de 1 y 0. Esa es la serie que está representada en la imagen, es idéntica a la del frente. Y Alicia va a servirse de este código, y el código va a servirse también de este mismo información para descodificarla, y entonces podemos ver que Eve no tiene ninguna posibilidad de poder descifrar esta codificación. Es decir, que
que la llave que se usa una sola vez. ¿Por qué? Porque si ustedes la utilizan muchas veces para mensajes sucesivos, en ese caso los métodos de la criptografía o de la la decodificación le van a permitir entender el mensaje. Entonces el problema que se presenta, Alice y Bob intercambiaron un mensaje y ahora quieren cambiar otro mensaje, otra información. Entonces necesitan otra llave para poder hacerlo. ¿Cómo la generar? Y es en ese caso que interviene la física cuántica y una planificación magnífica que yo les voy a mostrar con los fotones intricos. La idea es la siguiente. Aquí tienes la famosa fuente que sale de los fotones intricados. Y entonces tienen Alicia y Bob que han convenido de poner sus polarizadores de una determinada manera. Y si las dos orientaciones son las mismas, ustedes lo saben, entonces va a ser más 1 o menos 1, más 1 o menos 1. Pero en todo caso será la misma cosa de ambos lados. Entonces vamos a generar de manera aleatoria el seguimiento de los números. ¿Y el espión qué va a pasar con él, con el espía? Entonces no hay nada que espiar, porque si ustedes siguieron bien el razonamiento que acabo de presentar, si había algo que poder espiar, es decir, que había algo, una variable que esconder, pero la evaluación de las desigualdades de Bell nos demuestra que no hay parámetros suplementarios, y Alice y Bob pueden hacer un test de vez en cuando con las desigualdades de Bell, y si las desigualdades de Bell son violadas, efectivamente no hay ninguna manera para el espía de poder encontrar esa información que ha sido propagada. En la realidad es mucho más complicado que eso, hay muchos teoremas matemáticos implicados, pero la idea de base es esto lo que yo les acabo de presentar, porque no hay parámetros suplementarios, no hay variables escondidas, entonces no hay nada que sea útil o para el espía que sea necesario o requerido. Entonces ese es un ejemplo de aplicación. Entonces, a ver, cuando trato de ir muy rápido no funciona. Ahora sí. Tienen que saber ustedes que la criptografía cuántica es algo que se desarrolla, ustedes ya pueden comprar sistemas de decodificadores comerciales. Sí. Tienen sistemas que lo permiten, de decodificadores que los pueden comprar, pero hasta el presente no sabemos propagar estas llaves secretas más allá de unos 10 kilómetros. Aparte, una nueva experiencia que ha sido por Yang Wenpan en China. Usted sabe que los chinos invierten mucho en las tecnologías cuánticas y la experiencia consiste en comenzar desde un satélite, enviar 2 fotones y ver que a partir de un satélite ustedes se dan cuenta que pueden abarcar muchos kilómetros de distancia. Entonces la criptografía cuántica está en pleno desarrollo. Hay mucho progreso que hacer todavía, pero ya está siendo utilizable a condición de no querer ir muy lejos. El cálculo cuántico, yo les dije de antes lo que era muy potente o fuerte en la verificación de la intricación, se convierte en algo extraordinario y que estaba previsto por la mecánica cuántica. El quantum realism, es decir, que el objeto es más que la suma de las partes, lo que hay mucho más de información en un objeto entrelazado, intricado, que en cada uno de los objetos considerados separadamente, inclusive se los ponen juntos con sus propiedades. Para poder entender esto van a tener que ver. Si tienen 2 objetos, si tenemos 2 objetos tal como yo le dije, tenemos mus, menos, más, menos, menos. Pero si tengo 3 vidas cuánticas, puedo tener más, menos, en fin, etcétera. Pero yo también puedo tener 8 posibilidades. Pero si tengo 10, yo tengo un espacio de 1000 dimensiones. Si yo tengo 20 cúbitos de entrelazamiento implicados, tengo 1.000.000 de dimensiones. Entonces lo vamos a tener en 20. Para tener un espacio de 20 millones, es decir, que mi objeto que no es tan grande, tiene 20. Si yo hago una operación sobre este objeto, voy a transformar simultáneamente un millón de informaciones. Eso, el paralelismo masivo en el efecto de la óptica cuántica. Entonces, has de saber que en realidad no sabemos todavía si eso va a funcionar, porque es necesario que las cosas tienen que ser realmente perfectas, que en realidad hay que hacer correcciones de errores, y para poder hacer la corrección de errores hay que redundar. Y entonces en 20 de 20 cúbitos, cuando miramos esta necesidad
necesidad, tenemos que tener unos 100.000 o inclusive 1.000.000 de bits cuánticos intricados para poder hacer funcionar un computador cuántico. Entonces el récord del mundo hasta ahora ha sido 20, y entre 20 y 1.000.000 seguramente no lo vamos a lograr, pero vale la pena. Hay muchos laboratorios que están haciendo investigaciones para intentar avanzar en esta vía. Otra cosa, estas ideas pueden ser utilizadas en metrología cuántica, y eso es algo que permite hacer mediciones más sensibles, más allá de lo que nosotros pensábamos que se podía usar antes de tener estas ideas de entrelazamiento de intricación. Tenemos los simuladores cuánticos, que son versiones simplificadas del computador cuántico y que están dándonos resultados nuevos, y es en un campo en el que hay mucha investigación. Y para poder terminar, ¿cuál es la segunda revolución cuántica? Es el conjunto de dos cosas. Primero, comprender que el entrelazamiento de la intricación es algo tan extraordinario que abre nuevas puertas. Y segundo, comprender que para poder aplicar este concepto hay que ser capaz de aislar, observar y manipular objetos cuánticos únicos, y algo que empezó a hacerse en los años 1970. Los físicos antes pensaban que no se podía interesarse a los grandes objetos cuánticos, pero el efecto de tener probabilidad no molestaba a nadie. Pero desde el 70, Monsieur Duhamel fue capaz de un solo electrón. Él agarró un solo electrón y lo observó durante semana. Él lo pudo observar. Él pudo observar átomos únicos y los pudo poner de la manera redonda. Fuimos capaces también de poner pares de fotones separados unos de otros. Cuando hacemos la medición del fotón 1 y 2, hacemos la medida, un par, son dos hermanos que estamos mirando cómo está funcionando su correlación. Entonces, con la revolución cuántica, son estas tecnologías que permiten crear objetos cuánticos únicos o de pares cuánticos únicos, y que permiten igualmente utilizar la intricación. Y con eso, yo quiero recordarles que la primera revolución cuántica nos dio el transistor, el láser, los computadores. Eso revolucionó la sociedad. No sabemos si la segunda revolución cuántica estará también, pero sepan que muchas compañías importantes, grandes, Microsoft, Google, IBM, Atos en Francia, invierten mucho en esta tecnología cuántica. Cuando las compañías invierten es porque efectivamente hay una oportunidad de que eso sirva para algo. Entonces, para terminar, no podemos pensar que el estado actual de la investigación, intentamos hacer pruebas de principio de todos estos conceptos utilizando los objetos cuánticos que nos han sido entregados por la naturaleza, los átomos, las moléculas, los iones, pero la gran esperanza es poder publicar objetos cuánticos artificiales con métodos de nanolitografía y poder hacer sistemas un poco como los procesadores que vemos, y entonces no sabemos si eso va a funcionar o no, y es por eso que la investigación en este campo es tan importante, y yo les agradezco. Profesor, Monsieur le professeur, luego de escucharlo atentamente, una de las cosas que me queda clara es que Einstein no estaba completamente equivocado, il n'était solo pas estaba un complètement poquitito equivocado. équivoqué, il n'était pas complètement trompé, il avait une toute petite erreur, une petite équivocation. Creo que se equivocó en la conclusión, pero en realidad él comprendió que este estado de intricación, de entrelazamiento, es algo extraordinario. Hasta ahora nadie antes de Einstein no había dicho: miren, en el formalismo cuántico tendrían un estado extraordinario con respecto a eso. Entonces él tuvo inclusive esta comprensión que ese estado, mirar ese estado era realmente extraordinario. Aunque se murió pensando que eso era, esa conclusión, digamos, era absurda. En pensant que cette observation était un peu absurde. Cuando se murió él, Bell no había demostrado sus resultados. Entonces, tal como yo lo dije delante, se podía pensar que la mecánica cuántica tenía razón, pero que había que completarla quizás.
Solo con Bell se comprende que completarla no es posible. Se murió pensando que estaba Il est incompleta. mort donc qu'il était incomplète. Il est décédé en pensant qu'il était incomplète. Profesor, quiero llevarlo Professeur, je a voudrais tratar bien de lo que usted acaba de essayer exponer après votre a la exposition cotidianidad. Au quotidien. Hoy seguramente todos los que estamos Peut-être tous acá les gens tenemos qui un sont là, dispositivo on a móvil peut-être en un que nos dispositif, un comunicamos. portable avec lequel on peut se La Internet de communiquer. las cosas L'Internet de va a choses, comme on transformar l'appelle, nuestra va vida. La transformer notre información vie. L'information, es muy vital. elle est Cuando usted habla de la vitale. Quand vous parlez criptografía, de yo la entiendo entonces cryptographie, je que comprends uno de los elementos más qu'un élément importantes es la plus protección important, de c'est la la protection información. de l'information. Sí. Ese que espía, que hoy día lo c'est podemos lui qui est entender como aquel que l'espion, roba c'est lui información, como qui vole de aquel hacker l'information, que roba c'est ce qu'on appelle les información, hackers de qui alguna volent manera, l'information en quelque sorte. la entrelazamiento cuántico de alguna manera lo que lograría, espero que usted me explique pour que menos vous para poderlo m'expliquiez comprender dans bien, es que plus pour comprendre, si pour bien expliquer, no puedo si je transmitir ne vais pas toda la transmettre información toute l'information desde pensando en computación cuántica, pensant de desde un l'informatique bit quantique, cuántico, de d'un un bit qubit quantique, cuántico, lo que yo hago ce que es je fais, c'est entrelazar faire un chevauchement entre bits cuánticos en un lugar c'est un bit quantique, a bits cuánticos un bit en otro quantique lugar, dans un autre y lo que endroit, envío et c'est ce que y lo j'envoie, que c'est envío ce que es je la llave. transmets, c'est la clé de formation. Es la llave en la que se, C'est la clé se envía entre una partícula qui se y la déplace otra a entre une través de particule et l'autre à travers cette Si usted me intrication. explique, Si vous pouvez así funciona, ¿no? si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. ¿Cuál es la pregunta? Claro, la pregunta question, es, para poder comprenderlo bien, pour mieux si comprendre, se puede si on peut transmitir transmettre información de l'information desde un bits cuántico, de un bit computador quantique, d'un cuántico ordinateur a quantique, otro à un computador autre cuántico ordinateur de manera quantique d'une instantánea. façon instantanée. A ver. Aquí les presenté un esquema, hay otros esquemas, y sea cual sea el esquema, nos damos cuenta de que si queremos transmitir de manera cuántica una información de un lado a otro, al final se necesitan dos canales, un canal cuántico y un canal clásico. El canal cuántico, algo parece ir más rápido que la luz, pero la operación no está terminada. Para terminar la operación, tiene que haber una información que se toma del primer lado, enviada por el canal normal al otro lado, y se hace una última operación, pero el canal normal no va más rápido que la luz. Es algo muy curioso. Yo podría presentarle desde aquí la manera en que Alice Born podría tratar de intercambiar información adivinando la orientación de los polarizadores del otro. Para conocer la orientación del otro, no solo tiene que ver lo que hace aquí, sino que tiene que tener información sobre lo que pasó al otro lado. Y la información sobre lo que pasó al otro lado debe ser enviada por un canal clásico. Hay otro esquema que se llama la teleportación cuántica, que consiste en teleportar el estado cuántico de un objeto a otro objeto más alejado. Y tiene este caso extraordinario que se necesita un canal cuántico donde todo pasa como si fuera instantáneo, pero se necesita el canal clásico para completar la información. Lo que le puedo contestar es que en realidad parece bastante claro para todo el mundo que al final no se puede tener una información completa que vaya más rápido que la luz. Sin embargo, estas operaciones son operaciones en las que se puede estar seguro de que nadie ha interceptado información en el camino. La manera de proceder, hay esquemas en los que basta con que Alice y Bob hagan una prueba de la desigualdad de Bell, y si se comprueba que hay violación de las desigualdades de Bell, se está seguro de que ningún espía pudo interceder. Esto es un proceso seguro de manera universal. Y a lo mejor puedo comentar algo para dar a entender el cambio conceptual con relación a la criptografía cuántica. La criptografía clásica se basa en la hipótesis de que su adversario
no tiene un nivel tecnológico o matemático mucho más avanzado que el propio, que el suyo. Actualmente, la seguridad se basa en la dificultad de factorizar números grandes. Si alguien tiene computadores 1000 veces más potentes que los nuestros, puede factorizar más rápido y romper las llaves. Pero a lo mejor el adversario tiene un matemático genial que demostró un nuevo teorema que permite factorizar más rápido. En criptografía clásica, emiten la hipótesis de que su adversario no es mucho más avanzado que usted. Y en criptografía cuántica es muy diferente. En criptografía cuántica es seguro, a menos que las leyes de física cuántica no sean verdaderas. Si algún día se demuestra que las leyes no son verdaderas, habría un problema, pero por ahora la seguridad se basa en las leyes fundamentales de la física cuántica y no en la hipótesis de que su adversario no está más avanzado que usted. Y creo que es interesante comprender esto. Y una de las razones por las que es importante, si hay en algún lado oídos que escuchan todo y están grabando hoy día un mensaje secreto que no entienden, pero en no sé cuántos años nuestros computadores podrán descodificarlo, y si en 25 años se revelan secretos diplomáticos de hoy en día, a lo mejor va a haber problemas. Eso siempre es la lógica del robo de información, la lógica de la seguridad nacional. Pero si esto lo llevamos a una lógica cotidiana, ¿es posible que mediante esta información, estos avances, estos experimentos, podamos tener una comunicación cuántica, una especie de Internet cuántica, en donde la información pueda transmitirse a diferentes computadores en una red muchísimo más poderosa que la de hoy? Podemos imaginar eso, pero los progresos tecnológicos es difícil imaginárselos más allá de 5 años. Y la razón es que hoy es muy difícil, por lo tanto está reservado a laboratorios muy avanzados con medios muy importantes. Entonces se imagina que solo son usuarios muy particulares los que tienen acceso a esto, los militares, diplomáticos, gente así. Pero la historia de la tecnología muestra muchos ejemplos en los que una tecnología que era muy exclusiva, reservada a laboratorios especializados y que un poco más tarde está disponible para todo el mundo. El mejor ejemplo son los láser semiconductores. En los años 70 estaban en criostatos, en laboratorios especializados, y actualmente todos tenemos láser semiconductores en los iPhone y el valor es $1 la fabricación, lo que cuesta. Predecir lo que va a pasar más allá de 5 años es muy difícil. Actualmente no podemos imaginar que estas técnicas están disponibles para todo el mundo en las casas, pero a lo mejor va a ocurrir. Un ejemplo que yo creo que se va a desarrollar rápidamente es algo que no mencioné, pero que también tiene una propiedad cuántica. Si mando un fotón a una hoja semirreflectora, como no hay variables ocultas, nada permite saber si va a ser transmitida o reflectada. Entonces tengo un generador de cantidad aleatoria seguro, porque la mejor definición de un generador de números aleatorios es que va a generar un número que nadie pudo predecir anticipadamente, y como no hay variables ocultas, nadie lo puede predecir. Estoy seguro de que en nuestros aparatos vamos a tener pequeños sistemas en los que un generador de fotones, una hoja semirreflectora, y que va a fabricar localmente números aleatorios, porque para ciertas aplicaciones necesitamos números aleatorios. Estoy dispuesta a pensar que lo vamos a tener para todos. Una última consulta, profesor. Usted mencionó la inversión china respecto, digamos, de la investigación cuántica. Informaciones de hace algunas semanas o mes, habla de que lograron poner un satélite cuántico y que de alguna manera se transmitió información desde el espacio a la Tierra
vers la pensando, Terre digamos, las cualidades en pensant aux qualités del entrelazamiento cuántico. de Ese tipo justement de l'intrication quantique. Es exactamente lo que dije al final, la fuente de pares de fotones que le da la llave a Alice y Bob. Si trato de hacerlo con fibra óptica, en 50 kilómetros se atenúa y no se puede ir mucho más lejos. Y si emiten desde el espacio, durante toda la primera parte del trayecto es el vacío, no hay absolutamente ninguna atenuación y la atenuación se presenta en los últimos 10 kilómetros de atmósfera. Entonces, lo que llamaron el satélite cuántico, que es una palabra muy pomposa, significa que al interior de su satélite, que es clásico, hay una fuente de pares de fotones que están entrelazadas y que van a ser detectadas. Y eso es muy impresionante. Antes de concluir, hay que decir que hay actualmente otra rama muy importante de la segunda revolución cuántica, que son los simuladores cuánticos, de los que se cree actualmente que nos van a permitir, por ejemplo, concebir nuevos materiales o bien resolver problemas que llamamos problemas difíciles. Lo que se llama un problema difícil es un problema para el cual los matemáticos nos demuestran que para resolverlo se necesitaría mucho tiempo, un tiempo inconmensurable. Un ejemplo de estos problemas difíciles son los problemas de optimización. Por ejemplo, tienen 30 fábricas de producción de electricidad. Si las interconectan, ¿cuál es la manera óptima para interconectarlas en tiempo real? Es un problema difícil que no se puede resolver con los computadores actuales. Se piensa que con un conjunto de bits cuánticos entrelazados se podría resolver este tipo de problemas. Y hay investigaciones muy serias. Las empresas que les cité trabajan en eso. Bien, muchísimas gracias al profesor Alain Speck por este más que barniz de mecánica cuántica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su interés y su atención.